La Constitución Política de 1991 sentó nuevas bases para los sistemas tributarios en Colombia. Una de las reformas más importantes fue la Ley 100 de 1993, la cual introdujo consigo cambios en los sistemas de seguridad social y de recaudo de impuestos, permitiendo un aumento en el recaudo del Estado. Algunos estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal en Colombia han mostrado cómo desde los años 90 el recaudo en Colombia ha ido incrementando de manera significativa. Muestra de ello es cómo desde 1991 se contaba con un 9% del PIB en recaudo de impuestos y actualmente, hablando de cifras del año 2023, se contaba con casi un 14% del PIB en cuanto a recaudos. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por impuestos indirectos como el IVA, el cual pasó de un 10% en 1991 hasta un 19% como lo conocemos actualmente, además de estrategias en contra de la evasión fiscal. Pese a estos avances, la evasión en Colombia sigue siendo un reto significativo. Por ejemplo, el IVA tiene una tasa de evasión del 23%. Asimismo, la informalidad representa un impacto negativo en el recaudo o en la capacidad de recaudo del Estado. Elementos importantes en los que Colombia debe seguir trabajando. Sin embargo, la evolución del sistema de recaudo en Colombia, como la DIAN a través de sus sistemas informáticos y la aplicación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, han permitido disminuir un poco la evasión y aumentar la eficiencia del recaudo. Iniciamos con la Constitución Política de Colombia como carta magna del Estado colombiano y veremos por qué es tan clara y concisa en este tema de presupuesto. En su artículo 150, la Constitución Política indica las funciones del Congreso y en estos está el aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de Inversiones Públicas. Ya veremos que la misma Constitución nos indica qué es este plan y qué debe contener este plan. Esta aprobación pues debe tener la determinación de los recursos y las apropiaciones que se autoricen para la ejecución del mismo Plan Nacional de Desarrollo. Como función del Congreso también va a estar establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración, ya lo veremos más adelante, establecer las contribuciones fiscales y excepcionalmente las contribuciones parafiscales, que ya era el primer tema que tocaba nuestro compañero Esteban, y determinar la moneda legal como tal, el peso colombiano. En su artículo 200, la Constitución nos indica que al gobierno le corresponde presentar este Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas, según lo que vimos en el artículo 150, y enviar a la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y gastos. Ahora bien, con respecto al Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 339 la Constitución nos indica pues, que debe existir un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En este caso pues tenemos el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Continuando con este artículo 339, que debe contener el plan de inversiones públicas, pues los presupuestos plurianuales, en este caso pues los 4 años de 2022-2026, y la especificación de los recursos financieros requeridos para la ejecución de ese plan de desarrollo dentro de un marco de sostenibilidad fiscal, que pues vamos a ver que en varias ocasiones se va a hablar de este tema de sostenibilidad fiscal. Para el caso ya de las entidades territoriales, la misma Constitución nos indica que estas entidades elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional sus planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos. Aquí también por eso lo traigo aquí a colación porque venimos a hablar de los gastos. Igual pues los planes de desarrollo de las entidades territoriales están conformadas por la parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo. En el artículo 345 se indica específicamente sobre el presupuesto pues que en tiempo de paz no se podrá recibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, que era la primera parte del compañero Esteban, ni hacer erogaciones con cargo al tesoro que no se haya incluido en el de gastos. Entonces ya vamos a ver que cuando ya se presenta la ley de apropiaciones, pues ningún gasto debe estar por fuera de esa ley de apropiaciones. Y no se podrá hacer ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso. ¿Por qué? Porque ya veíamos que en el artículo 150 pues esta era una función del Congreso puntualmente. En el artículo 346 se dice que el gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones. Entonces, para este caso puntual al tema de gastos, lo vamos a llamar aquí ley de apropiaciones. En la ley de apropiaciones que vamos a ver, tanto los gastos de funcionamiento, el de servicio de la deuda y gastos de inversión. Nuevamente se indica pues, que será presentado desde el gobierno hacia el Congreso. Y en este presupuesto de rentas y ley de apropiaciones pues deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro del marco de sostenibilidad nuevamente y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo. Acá tenemos esta triangulación entre Plan Nacional de Desarrollo, ingresos y gastos, toda vez pues que en las entidades el gobierno no gasta por gastar o mostrar ejecución, sino para dar cumplimiento a unas metas del Plan Nacional de Desarrollo. Igual se indica que en la ley de apropiaciones no podrá incluirse partida pues que no esté decretado conforme a la ley según se indicó anteriormente. En el artículo 350 de la Constitución Política se indica que esta ley de apropiaciones pues deberá componer el denominado gasto público social. Acá lo encontramos en los gastos de inversión.
Y en el artículo 352, muy importante, la Constitución como Carta Magna ya nos indica que además de la Constitución, pues existe la Ley Orgánica de Presupuesto que regula lo concerniente a la programación, a la aprobación, a la modificación, a la ejecución de los presupuestos de la nación y de las entidades territoriales. A nivel nacional, pues vamos a tener el Decreto 111 de 1996, que vendría a ser el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Pero como lo vimos desde la Constitución, ya el tema de presupuestos en temas de gasto es puntualmente claro. Ya el Estatuto Orgánico de Presupuesto va a regular el ciclo presupuestal como tal. Ojo con el gasto. El gasto es la variable a cuidar en este año. Indiscutiblemente todos están preocupados con una ley de financiamiento, con una reforma tributaria. Hay un aplazamiento de gasto que tendrá que definirse en octubre si son 20 o 30 billones. Eso va a decidir cuánto va a ser realmente el gasto de inversión el año entrante. Entonces, para que no se afecte la inversión, va a tocar mirar los gastos de funcionamiento. Pero para mirar los gastos de funcionamiento, indiscutiblemente, toca modificar la ley y toca comenzar a mirar cuáles de esos subsidios que hoy existen siguen, sobre todo los subsidios inversos y perversos de la CPM. Buenos días, les voy a hablar un poco sobre uno de los aspectos más importantes de las finanzas territoriales y públicas, que es el presupuesto y la preparación del presupuesto. Uno de los ejes principales para el proceso de planeación es plantear un programa de gobierno, aprobar un plan de desarrollo que es a 4 años, usar como herramienta el marco fiscal de mediano plazo, que es una proyección a 10 años, y cada vigencia fiscal se tiene que aprobar un presupuesto para ejecutar el recaudo. Algo importante en las finanzas territoriales es la categoría que tienen las entidades, porque a partir de la categoría tienen que cumplir con ciertas normas de responsabilidad fiscal y financiera. La categoría se mide mediante un decreto que tiene que ser antes del 31 de octubre de cada año. Se basa en los ingresos corrientes de libre destinación de cada departamento, de cada municipio. También dependen mucho de la situación geográfica de la población, de la importancia económica. Sin embargo, lo que más impera en la categorización es los ingresos corrientes de libre destinación. Bueno, dependiendo de qué tantos ingresos tenga, va a categorizarse un municipio de sexta o de categoría especial. Más del 80% de los municipios es de categoría sexta, con lo cual, pues si nos remitimos a la ley 717, pues tienen que cumplir con cierta racionalización del gasto en funcionamiento con base a sus ingresos corrientes de libre destinación, dado que es la fuente que tienen que usar para cubrir los gastos de funcionamiento. Acá entonces podemos ver los ingresos y, como les decía, puede que un municipio tenga población de 100.000 habitantes, pero si tiene ingresos por debajo de los 15.000 salarios mínimos, pues va a ser categorizado de sexta. Y acá pues podemos ver las categorías departamentales. Como les mencionaba un poco con los efectos de la categorización, va a influir en el salario del gobernador, del alcalde, del controlador y personero, la modificación para gobernadores y alcaldes, honorario de concejales, etc. Límites de gasto de funcionamiento. Y en relación a los límites de gasto de funcionamiento, para municipios, como decía, los de cuarta, quinta y sexta tienen que usar máximo el 80% de sus ingresos corrientes de libre destinación para solventar los gastos de funcionamiento de su entidad en cada vigencia, para que pues puedan cumplir con la norma de responsabilidad fiscal y financiera. Muchas gracias.